Hola muchachos, muy buenas noches. Muchachos, muy buenas noches. ¿Me confirman audio y video? ¿Señal bien? Profe, buenas noches, sí, está bien. Listo. Bueno muchachos, en el día de hoy vamos a tener clase con la profe Xiomara, vamos a tener lectura. Quiero que participen, verifiquen bien el método que le estamos explicando de cómo responder las preguntas, ¿cierto? Lo importante es saber qué me están preguntando en sí, qué es lo que quiere el evaluador verificar si yo tengo o no tengo. Sabemos que el perfil lo van a mirar en todo el examen, entonces hay una cuestión que se llama el aprendizaje continuo, la capacidad, la efectividad de la persona. En el examen le van a estar, en todos los temas van a estar evaluando eso, si tiene la capacidad, si tiene la destreza, si tiene el conocimiento del aprendizaje continuo. Entonces verificar en sí qué es lo que me quiere evaluar la pregunta, ¿no? Mirar bien la pregunta antes de responder, después ir a la tarea de lo que me imponen y ahí sí comenzar a desarrollarla. Tratemos de verificar muy bien esta forma de realizarlo y el descarte, ¿no? Tenemos que siempre saber el por qué las otras no son y esta sí es. No es solamente identificar la que yo creo que puede hacer, sino estas tres no son por esto, esto y esto. Y esta es la que me queda y es la que es más pues fiable, ¿cierto? O la que es más completa. Pueden existir varias respuestas que sean, digamos, vayan de acuerdo al tema, hasta que pueden ser verdaderas, pueden ser ciertas, pero una es la más completa. No solo, pues, la más larga. Algunos dicen, profe, es que la más larga es la más completa. No, puede ser hasta más corta, pero es la más completa, es la que resume, la que sintetiza, la que da o expresa lo que en realidad es la respuesta, ¿cierto? Ojo con las tareas positivas, negativas, ¿cierto? Identificar esto. Verificar si es literal, inferencial, argumentativo. Verificar si me están llevando a la parte textual, a una palabra, o si quieren que diga la idea de, digamos, de todo el texto, ¿cierto? Muy importante esto en lectura. Quiero que se esfuercen mucho en ver estas clases, volver a repetirlas, tener muy presente eso, porque podemos ser muy duchos sabiendo temas de constitucional, temas de penal, temas digamos, de toda la temática policial, pero si no comprendemos como tal la pregunta, no vamos a poder responder acertadamente, aun cuando tengamos los conocimientos. Entonces quiero que se dediquen y se esfuercen en esto, poder descifrar y poder interpretar y argumentar de una forma muy válida a través de la lectura crítica. Profe, muy buenas noches. Ya están acá los muchachos, van ingresando, ya puede compartir pantalla y está grabando, profe. Tiene el micrófono apagado. Gracias, gracias. Ahora sí, ya. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. A ver si hoy tenemos alguna compañera participando. ¿Sí? Ay, hola Cindy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, me alegra. Hoy ya nos reunimos, 14 vamos, chévere. La idea es que la clase, pues, sea de gran provecho para ustedes. Bueno, en este momento vamos a realizar un ejercicio. Yo creo que después de todas estas clases y de todo esto que hemos venido hablando alrededor de las preguntas, y que en otras palabras resultan ser ideas que surgen del texto, entendiéndolo desde su estructura, su estrategia para configurar una intención comunicativa. Nosotros lo que hacemos es reconocer estos aspectos y generamos afirmaciones. Y eso es básicamente lo que vemos en las preguntas, ¿cierto? Afirmaciones de aquello que reconocemos desde la estructura, el contenido, el significado, la función de las partes. Y bueno, ya hemos venido hablando un poquitico con respecto a ello. Precisamente, como ya sabemos tanto, hagamos preguntas tipo ICFES con respecto, así en vivo, vamos a hacer preguntas tipo ICFES, va a ser entre todos, por favor, necesito mucha participación,
Preguntas tipo if pues con respecto a unos textos que por ahí me venía encontrando. De hecho, estaba buscando. Bueno, les voy a dejar aquí, tengo este texto. Permítanme un minuto, miren este texto mientras tanto. Vamos a meter aquí un poco. Ese es medio minuto, denme medio minuto para buscar el último texto que estaba escogiendo. Listo. Pero mientras me cargan. Vamos a empezar entonces con este texto discontinuo. Vamos a realizar preguntitas tipo ICFES. Listo. Hemos hablado que con respecto a las preguntas podemos encontrarlas desde diferentes escenarios y pues preguntando precisamente sobre la estructura, sobre el sentido, sobre las partes y sobre el todo del contenido. Entonces vamos a empezar a escoger, ¿listo? ¿Qué les parece si hacemos nuestra, bueno, ¿qué les parece? No, yo no voy a escoger, les voy a dar las opciones. Primera pregunta de este texto. Entonces, bueno, tenemos este texto, ya vamos a leerlo entre todos, pero vamos a tener claro qué es lo que vamos a hacer antes de irnos a buscar el texto. Primera pregunta, les indago a ustedes. ¿Cómo la prefieren? Que pregunte o que haga una afirmación sobre una parte, sobre todo el contenido, o una pregunta que sea crítica. Escojan alguna de las tres. Parte, todo, o sea, literal, inferencial o crítica. ¿De cuál quieren? Hablen pues. Crítica. Crítica. Listo. Va a ser crítica. Primera pregunta va a ser crítica. Listo. Si va a ser crítica, ya esto indica. Les cuento que se llama el componente que se encuentra en una pregunta crítica es el pragmático. El pragmático es el componente que indica cuando nosotros, bueno, como tal, ¿qué es pragmatismo? Hacerlo práctico, ¿cierto? Hacer esto en la práctica. Entonces es cuando nosotros aplicamos la lectura, digamos que en nuestra vida y en nuestro contexto. Por eso decíamos que cuando hacemos preguntas críticas implica salir del contenido, relacionarlo con otras cosas. Bueno, vamos a hacer entonces una pregunta crítica. Les iba a preguntar si por el sentido... Ah, ya, listo, ya, ¿cuál otro elemento? ¿Positiva o negativa? Positiva. Listo, positiva. Bien. Cuando decimos, hay una pregunta crítica, la hacemos, bueno, ya miramos ahí como comparando con otros textos. Ya vemos la opción. Vamos a leer el texto. ¿Listo? ¿Cómo vamos a leer el texto? Entonces, vamos a extraer cuál es el tema del texto, vamos a ver cómo funcionan las partes, qué quieren decir, y pues como tal, a intentar reconocer, decir en unas palabras, en una idea, qué busca el autor. Así que, desde arriba para abajo, un texto discontinuo no tiene un orden específico de lectura, ¿recuerdan? Entonces, bueno, vamos a acordar de arriba hacia abajo y luego de derecha a izquierda. Dice, informe, reloj de la criminalidad, 3. Al lado derecho dice, se redujo 3%. Homicidios, bueno, se dice 6.617 casos de homicidios comunes en 2022. Vemos que homicidios comunes están, se ha exaltado más. Tendrá un propósito aquí.
el haber exaltado más la palabra, la frase homicidios comunes. Bueno, dentro de la información de este informe sobre la criminalidad, que se llama reloj de la criminalidad, que nos informa esta reducción del 3%, dice además que vemos 190 menos casos que en el año 2021. Ahora voy a leer de izquierda a derecha en los recuadros. Un promedio de 37 casos diarios o un caso cada 39 minutos. Franjas horarias en las que este delito ocurrió con mayor frecuencia. Entonces, miremos, ampliemos aquí las franjas horarias. En las que este delito ocurrió de 7 a 8, un 74%, de 8 de la noche, de 7 de la noche a 8 de la noche, de 8 de la noche a 9 de la noche, un 83%, y de 9 de la noche a 10 de la noche, un 67%. Vean la imagen. Y continuamos acá, dice, el 76.8% de los casos se registró en el 76%. Se registró el uso de armas de fuego. Bien, nos indica acá. Adicional, miremos en la parte de abajo. Sí, nos pone con asteriscos. Vean que aquí en el 74%, en el 83% hay unos asteriscos, ¿cierto? Entonces esto está indicando que requiere una aclaración. Por eso vemos, por ejemplo, que la función del asterisco es aclarar la siguiente información con respecto a esas cifras. Y es que esas cifras, ese 74, 83 y 67%, refieren a la cifra porcentual que infiere el número de más casos en comparación al promedio. Y también indica cifras del primer semestre de 2022 comparadas con los datos del mismo periodo en 2021. Está presentando unas aclaraciones. Ahora, ya leímos las partes, sin opinión, sin puntos de vista por parte de nosotros como lectores. Solamente hicimos un rastreo, una observación. Según esto, ¿qué estrategia utilizó el texto para comunicar? Repite la pregunta, profesora amable. Claro, con gusto. ¿Qué estrategia utilizó el texto para comunicar lo que comunica? Estadística. La estadística del porcentual, lo porcentual. Listo, presenta estadísticas. Vemos, por ejemplo, que ilustra las franjas horarias del delito, ¿cierto? Del homicidio. ¿Cómo lo ilustra? Miren ese reloj en donde se ven marcadas desde las 7 hasta las 10 de la noche. Bueno, cifras, datos. Según estas cualidades del texto o lo que vemos en su estrategia, ¿qué tipo de texto viene a ser este? ¿Es un discontinuo, informativo o literario? Informativo. Texto informativo. Esto indica entonces que el texto es objetivo o subjetivo. Objetivo. Ay, no, pues qué pilera. Eso me encanta, que hablen con propiedad. Muy bien, el texto entonces es objetivo. Ahora, vamos a hacer nuestra primera pregunta. La primera pregunta pide salir del contenido del texto, por supuesto, relacionándolo, o mejor dicho, que de alguna forma se salga del contenido. Entonces, les cuento que cuando nosotros evaluamos la intención comunicativa, o generamos una afirmación que diga, mire, la intención del texto es esto,
recordando pues que la intención refleja el tipo de texto, que si es objetivo subjetivo, ¿cierto? Que refleja estrategias, estructura. O sea, usted con la intención reconoce todo, tema central. Bueno, usted ahí reconoce todo con la intención. Usted está metiéndose en la cabeza del autor, ¿sí? O está saliendo del contenido a partir, por supuesto, de sus partes y todo lo que encuentra para poder enunciar qué es lo que observa. Entonces, estas preguntas sobre la intención comunicativa resultan ser unas preguntas de carácter crítico. Hay muchas otras de carácter crítico. Entonces, puede ser, por ejemplo, esta de realizarle una crítica al contenido del texto desde fuera y así. Vamos a hacer una pregunta con respecto a intención, ya que sobre ella nos preguntan tanto. Teniendo en cuenta, bueno, que ya vimos que el texto es un texto informativo, que lo que quiere hacer el texto, el autor del texto es presentar una información y lo catalogamos como objetivo. Reconocemos la estrategia que presenta estadísticas, ilustra las franjas y los recursos de ilustración. Y además, reconocemos el tema. Vengan, me dicen cuál es el tema, por favor. Resaltar el homicidio. Ay, muy bien, el tema es el homicidio. Entonces, es un informe sobre la criminalidad que presenta el homicidio. El tema es el homicidio. Crimen, homicidio. Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta esto que ya tenemos aquí, vamos a hacer nuestra pregunta. Dijeron que positiva, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerla larga. ¿Es correcto afirmar del contenido que el autor tiene el propósito de... Esto que estoy escribiendo lo puedo hacer también mucho más cortito, como por ejemplo decir, lo que busca el autor, el objetivo del texto es... Sí, se puede hacer más corta la oración, pero pues no, vamos a hacerla más, un poco más larga. Entonces, pregunta número 1, ya le ponemos otro color a estas letras con respecto a la pregunta. Pongámosle moradito que me gusta el morado. Listo. ¿Es correcto afirmar del contenido que el autor tiene el propósito A? ¿Dónde quieren que quede la respuesta? ¿A, B, C o D? En la C. En la C, a ver, piedra, papel o tijera. Dijeron ahorita que vamos a darle en la C, ¿listo? Por este momento. Imagínense que como la C, digamos que ustedes han escuchado, ¿no? La C porque no me la sé. Entonces, suele ubicarse en esa opción para esconder un poco y que no sea tan evidente la respuesta. Aún así no se confíen siempre en eso. Bueno, igual, recomendación, si en el examen les cogió la noche, bueno, no queda además el poner la C porque definitivamente ya no alcancé a leer más. Pero eso no quiere decir que no se me vayan siempre hacia la C. Hay que leer muy bien. Vamos a dejar la nuestra en la C. Entonces, voy a dejar aquí la opción puesta y ya la corto. Vamos entonces a ver, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué verbo ponemos? Dijimos que es un texto informativo. ¿Qué quiere hacer entonces? Pues la pregunta, ¿cuál es la cantidad de homicidios que hubo en el año 2022? Entonces, ¿qué quiere hacer con respecto a responder a esa pregunta? Listo. Entonces, bueno, el texto, como ya dijimos, es un texto informativo. Esa pregunta está clave. O sea, eso que acabas de decir está muy clave, porque recordemos, los textos expositivos o informativos tienen una, incluso, bueno, básicamente todos los textos tienen una pregunta eje. En este caso,
lo que el compañero está diciendo, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que evidencian que se redujo la criminalidad en los homicidios? Bueno, pero lo que yo estoy preguntando en este caso, ya sabemos ahí el tema, ese es el tema central, compañeros. Bien. Ahora, ¿cuál es el verbo que vamos a utilizar para reflejar el propósito? Como es un texto objetivo, ahora vamos a aclarar acá. Como es un texto objetivo, vamos a utilizar, les voy a dar 3 opciones. Mostrar, informar, presentar o exponer. 4. ¿Cuál palabra quieren para la respuesta? Informar, mostrar, presentar o exponer. Mostrar. Listo. El propósito del texto es mostrar que... ¿Qué quiere mostrar? La cantidad de homicidios. La cantidad, no, póngale cuidado. La estadística. Venga, póngale cuidado. Dijimos que la estadística es la estrategia. Entonces, pilas, porque el texto, cuando a ti te preguntan por la intención, tú vas a mostrar, es el tema central. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar con respecto a los homicidios, que es nuestro tema central? A las horas que se están cometiendo los homicidios. Listo, nos está presentando esto de las horas, pero ese es el tema central, presentarnos las franjas de las horas. No, es como la reducción de homicidios. ¡Ay, excelente! Y también cómo lo inferimos de una infografía. Así como lo notamos en las caricaturas, en la infografía se resalta más grande, ¿cierto? El tema. Miren que nos dice, informe reloj de la criminalidad. Esto está exaltado. Y luego viene homicidios comunes exaltado. Quiere decir que el informe sobre el crimen en este caso será homicidio. Pues porque sabemos que hay muchas formas de hacer, bueno, generar crímenes o de criminalidad. Por tanto, solo de homicidio. Ese es el tema. Así que, y tema, por supuesto, teniendo en cuenta lo que dijo el compañero, que se redujo. Recuerden, clave, cuando a usted le preguntan por la intención, usted va a identificar el verbo que muestra si es objetivo o subjetivo el texto y el tema central. Y bueno, ya ustedes van a dar cuenta cómo yo puedo confundirlos o cómo nosotros ahora que estamos haciendo preguntas podemos confundir a los demás con estos otros aspectos como lo de las estadísticas, todo esto. Ya vamos a hacer. Entonces, bueno, estamos haciendo la respuesta correcta, ¿no? Que no se nos olvide, en este momento estamos haciendo la respuesta correcta. Está marcada como la A, pero mientras la terminamos y ya la ponemos en la C. Dijimos que lo que quiere es mostrar que los homicidios se redujeron. Bueno, algo que quede como más chévere, mostrar que los homicidios comunes, sí, que se redujo el homicidio común. Que se redujo el homicidio común. Oigan, aquí no dice el país, no dice el lugar. Entonces, pues tampoco vamos a poner un lugar. Listo, tengámosla ahí. Digamos que ya tenemos la esencia de la respuesta. Y es presentar, más bien, identificar el verbo y el tema central. Ya esto lo podemos transformar como para hacerlo más complejo, claro, pero ya tenemos la esencia. Listo, ahora sí, vamos a empezar a confundir a las personas. Ya tenemos aquí nuestra respuesta, está en la C. Vamos a empezar a confundir, entonces. ¿Con qué verbo empezamos la opción A? Vamos ahora a escribir falacias. Lo que no es la intención. ¿Qué no es la intención? Lo negativo. Vamos muy bien. Ahora, como la tarea es positiva, vamos a poner en las opciones que no sirven cosas negativas. Vamos a decir cosas negativas. Entonces, ¿qué no es se puede decir del texto? ¿Qué no es la intención?
O vengan, podemos utilizar los otros verbos también. Por ejemplo, el texto quiere informar, vea que les estoy poniendo un verbo que sí responde al texto. Listo. Y el texto quiere informar que las franjas, tiene el propósito, que las franjas del crimen informar que el crimen se da principalmente entre 7 y 10 p.m. ¿Listo? Pilas. Esto que se dice en la A es correcto. El texto informa que en las franjas horarias de ese delito, aquí lo vemos en esta parte, ay, ya no tengo cómo subrayar esto. Pero bueno, ustedes ven aquí en la mitad, donde se habla de las franjas horarias, sí se cometen entre las 7 y las 10 de la noche. Pero el asunto es que estamos respondiendo al propósito. ¿Mm? El autor tiene el propósito. Cuando a usted le preguntan sobre el propósito, compañeros, compañeras, y me hacen el favor y tienen en cuenta que el propósito refiere al tema central. El autor busca tal cosa. A veces les dicen, el autor busca principalmente, a veces hacen la aclaración, vamos a hacer en algún momento una así, pero hay preguntas que solamente dicen, el autor busca, el autor tiene el propósito. Cuando se dan esas preguntas, ustedes van a coger la opción que recoge el verbo y el tema central. Fíjense que la A decimos que tiene el propósito de informar que el crimen se da principalmente entre 7 y 10 p.m. Es una afirmación verdadera, pero que no responde al propósito central. ¿Listo? Sino que responde a una pequeña parte o a una pequeña estrategia del texto, a un fragmento. Pero cuando a usted le preguntan por intención, usted se va a fijar en la globalidad. Sigamos haciendo preguntas, opciones más bien corchadoras. Utilicemos el mismo texto. ¿O será que el autor tiene el propósito de, ya utilizamos informar, mostrar, exponer? Exponer que es correcto afirmar que el autor tiene el propósito de exponer que, miren esta, la de la derecha, utilicemos la información de la derecha, vean que esta es una de las formas para ustedes corcharlo. Referir a informaciones locales cuando la pregunta sobre lo global. Información local, entonces, exponer que más del 70% de los casos usaron armas de fuego. Poner que en más del 70% de los casos usaron armas de fuego. Entonces, este propósito es algo que sí se ve, pero no es el propósito central. Es un pequeño fragmento que en efecto expone que más del 70%, en más del 70% se usaron armas de fuego, pero no responde a la tarea fundamental. De nuevo, así es como llegamos a confundir al lector. Y la última, pongamos entonces un verbo que sí responde al texto, pero que no responde al tema central. O que diga algo falso, como era con lo que les decía ahorita, que diga algo falso. Es decir, fíjense que la A y la B está diciendo algo verdadero de la infografía, pero no responde al propósito. Ahora vamos a decir algo falso de la infografía. Vamos a decir que más de 200 casos que en 2021. Vean, aquí dice que realmente son 190 menos casos que en 2021. Vamos a decir algo falso. Vamos a decir que el propósito del autor es presentar que más del 70, que más
de 200 casos que en 2021. Esta es una afirmación totalmente falsa con respecto a la información que sí está. ¿Por qué? Pues porque dice aquí que presentar que en más de 200 Pero lo casos que deja en en 2021. casos o también le coloca casos de homicidio. Presentar que en más de 200 casos de homicidio, presentar, venga, que presentar que se dieron más de 200 casos de homicidio. Presentar que se dieron más de 200 casos de homicidio que en 2021. Listo. Ya quedó esa afirmación. Ahora bien, fíjense ustedes que de acuerdo a la pregunta principal, la cual es el autor tiene el propósito de que ya habíamos catalogado como crítica, pragmática, de carácter positivo, que habla el texto sobre el crimen, que es un texto informativo objetivo, que además recordemos que es continuo. Este documento cuando lo terminemos yo se los envío, ¿listo? Y que además utiliza estas estrategias. De esto se pudo inferir la intención principal. Bueno, hasta aquí les quedó claro cómo se realiza una pregunta sobre la intención. Una nomás de tantas miles que se pueden hacer sobre eso mismo. ¿Claro? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Bueno, me parece muy bien porque pues nada, o sea, realmente ya ver cómo se hace nos aclara un poco más la Profe, una forma de consultica. proceder. Señor. Usted nos está explicando de cómo se debe realizar una pregunta de acuerdo a la infografía, ¿cierto? Y yo le hago la pregunta, ¿cuál es la dinámica más rápida para responderla? Sí, señor, pues póngale cuidado. Nosotros veníamos hablando sobre las estrategias para responder a estas preguntas, ¿sí? Ya nosotros las hemos dicho y de hecho en la clase anterior las retomamos. ¿Cuáles son las claves? De hecho las habíamos dicho, son 3, ¿sí? Son 3 pasos para responder a esto. Primer paso, mire el título y la referencia del texto que usted va a leer. Segundo paso, vaya y mire las preguntas. Y tercer paso, vuelva al texto. Pregunta. Primer paso en las preguntas. Identifique si la pregunta es positiva o negativa. Segundo paso en las preguntas. Con respecto a qué le están preguntando, si a la estrategia o a la globalidad, si a lo local o a lo global o a lo crítico. Esto nos permite rastrear, más bien, identificar las tareas. Eso es lo fundamental de ir a las preguntas. Identificar las tareas para que cuando estemos leyendo el texto, de una vez lo vayamos respondiendo. Eso lo hablamos en la clase anterior. ¿Por qué estoy haciendo ahora esto de realizar las preguntas frente a ustedes? Porque digamos que se puede hacer un paralelo explicando precisamente la anterior aclaración con respecto a estos pasos. Y es precisamente cómo es que se realizan las afirmaciones con respecto a lo global, lo local, Es decir, estamos analizando ya la pregunta desde su raíz. Y fíjense que yo no sé hasta qué punto, pero ustedes están analizando preguntas tipo ICFES ya desde el cómo se hacen. Es decir, están adelante, están, digamos que, pensándose como una persona que realiza las preguntas. ¿Y por qué? Porque venía pensándome cómo hago para que los lectores generen afirmaciones sobre el contenido del texto. Porque es que me estoy dando cuenta que en las clases, pues lastimosamente no se están leyendo los textos, ¿sí? Y que con una lectura guiada tampoco ustedes están haciendo el proceso. Entonces lo que estamos haciendo es leer el texto, generar afirmaciones y de una vez les voy mostrando cómo funciona tipo ICFES de acuerdo a las herramientas que les he venido dando desde el inicio. Estamos ya articulando todo. ¿Listo? Sí, Recuerden, señora, profe, muy amable.
Vale, listo, con mucho gusto. Y de hecho es por eso que lo estoy haciendo, porque es que ya les he venido hablando mucho como lectores. Entonces ahora vamos a hablar como escritores y vean que esto es súper fácil, ¿sí? Y ya ustedes van generando esas afirmaciones. Y cuando hacemos las preguntas tipo de cosas para que se den cuenta también de las trampas que uno como persona que hace esas preguntas les pone. ¿Mm? Así, vámonos con la siguiente pregunta de esta. Les doy opciones. Entonces, como ya hicimos pragmática, crítica pragmática, vamos a hablar. Bueno, ¿qué quieren? ¿Inferencial o local? Una inferencial, profe, inferencial. Una inferencial de la globalidad. Listo. Inferencial local, global. Como ya hicimos una positiva, ¿qué les parece si hacemos una negativa? ¿Listo? Una pregunta negativa con Por supuesto, respecto claro, negativa. a lo global. Vale, cuidado. Entonces, vamos a generar otra afirmación del contenido del texto que refleja nuestra comprensión lectora. Entonces, una afirmación negativa de carácter inferencial. Pues, preguntas, afirmaciones que impliquen que usted tenga en cuenta todo el contenido. Ah, se me olvidó hacerles la pregunta. Inferencial, global, inferencial, positiva, negativa, y con respecto a la sintaxis o lo semántico, es decir, estructura o sentido. ¿Qué quieren? ¿Estructura o sentido? La afirmación que vamos a hacer. Estructura. Estructura, listo. Global, o sea, inferencial, estructura positiva. Se nos va a cortar la clase, entonces, por favor, ingresamos. Vamos a hacerlo de esa manera. Voy a poner aquí los parámetros. Dijimos, nuestra pregunta ahora va a ser inferencial, negativa, sintáctica. Dijimos, con respecto a la estructura, ya sabemos las preguntas que nos están haciendo. Entonces, inferencial, negativa, sintáctica. No es, a veces ustedes no les ponen tan clarito. No es posible afirmar que una de las estructuras no es posible afirmar de la estructura que vamos a responder sobre esta afirmación. ¿Listo? Como ya que es sintáctica, ya que es inferencial, entonces vamos a tener en cuenta todo el texto. Como vamos a hacer una afirmación negativa, entonces vamos a escribir un enunciado sobre lo que sí se puede decir de la estructura. Listo. ¿Qué sí se puede decir de la estructura? ¿Y en dónde quieren la respuesta? ¿En dónde quieren la respuesta? En la B. Listo. B. Vamos a dejarla en la B. Para solucionar esto, entonces vamos a poner, en efecto, en las opciones distintas a la B, lo que sí se puede decir de la estructura. ¿Qué ven ustedes que hay en la estructura del texto? Observen. La estructura es el uso. Les voy a poner la afirmación distinta. De los recursos que el autor utiliza en el texto, el que no se encuentra es, ¿listo? De los recursos. Ahora, de acuerdo a esto, de los recursos comunicativos del autor, ¿qué sí utiliza?
¿Qué hace el autor? Ah, ustedes ya lo habían dicho, ¿cierto? Por acá. Presenta estadísticas. Eso sí lo has visto, ¿cierto? Muy bien. Vamos a poner en las otras opciones, o sea, aquí lo que sí se puede decir. Lo que no se encuentra es. Entonces, si se encuentra una fácil, esta está fácil, esta afirmación, con cosas concretas, vamos a ver. Listo. Si se encuentra en estadísticas. ¿Qué más encontramos? Horas de donde se realizan las horas Tiempo. de más impacto. Comparativos Listo. entre Dijimos que la respuesta iba a ser es la C, perdón, la B. Entonces, esto queda en la C. Entonces, sí se encuentra franjas horarias ilustradas o dibujadas, ¿cierto? Eso sí se encuentra, entonces. ¿Y qué más se encuentra? ¿Qué hay? El porcentaje de reducción. Ay, sí, bueno, sí, esa es otra forma de decirlo, muy bien. Lo de las estadísticas, porcentajes de reducción. Listo. La modalidad también de el tipo de arma que se utiliza para el homicidio. O sea, que están resaltando que es el arma de fuego. Ay, vea que sí. Entonces, bueno, a ver, como ya hablábamos sobre los porcentajes de reducción, entonces digamos aquí, ya completamos lo de la estadística, estadísticas sobre homicidios, eso sí hay. Porcentajes de reducción, entonces corrámosla y digamos, si se encuentra mención, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Sobre, listo. Listo. Ahora, ¿qué no se encuentra? Hagámosla más complicada. ¿Qué no se encuentra? A ver. Inventémonos algo que hayan visto en otro texto discontinuo informativo y que O sea, no vemos acá. las cantidades de personas. El Ay, género. oiga, bacano. Pero menos casos. Pero sí, sí hay personas, No, ¿cierto? puede ser también los días de más índice. Un ejemplo, Y los eso fines no. de semana ¡Ah! Eso me o festivos. encanta. o lugar de Súper. ocurrencia. Súper. Uy. Bueno, entonces pongamos el lugar de ocurrencia. Esas dos están buenísimas, que lo vemos en otras, pero acá no las vemos. Entonces, si no se encuentra lugar. El que no se encuentra es lugar en donde ocurren los hechos. Listo, para que quede acorde al plural o al singular enunciado. De los recursos que el autor utiliza en el texto, el que no se encuentra es lugar en donde ocurren los hechos. ¿Cierto? Muy bien. Y esto resulta ser la respuesta correcta y vemos que las otras resultan ser una afirmación contraria a lo que pide la tarea. Si la tarea pide lo que no es, descartamos entonces lo que sí es. Venga, que bueno, sí se encuentran estadísticas sobre homicidios, franjas horarias ilustradas y también se encuentra la mención sobre armas de fuego. ¿Sí? No sé si entendieron cómo se soluciona desde el hacer una pregunta inferencial, negativa, que pregunta o indaga sobre la estructura. ¿Qué tal? ¿Claro? Sí, profe. Y mira Sí, que claro. ayuda como más a desarrollar Clarín, a clarín. uno esas pistas para uno llegar a encontrar más fácil la pregunta cuando se la formulan. Ya en la pregunta del IF.
Claro, claro, y es que esto es lo chévere porque ustedes están ya viendo la estructura de cómo fundamentalmente hacen esas preguntas y sobre qué particularmente indagan, Entonces, mejor dicho, ustedes se están metiendo en la cabeza del que hace esto. ¿Listo? Y vean, eso es como jugar con las afirmaciones que se hacen del texto. Bueno, imagínense que aquí, bueno, ya tenemos estas afirmaciones. Oigan, ¿no? Y es que de todo se puede hacer preguntas con respuesta de opción múltiple, en serio. Vamos a hacer la última de esta que nos falta, una literal. Ya tenemos crítica inferencial, ahora una literal. A ver, una literal. Una literal, a ver. Bueno, dejémosla hasta ahí. Porque les traje un textico un poco más complejo, aunque no imposible de generar afirmaciones, pero que en efecto responde a estructuras argumentativas. ¿Listo? Vamos a hacer unas preguntitas tipo ICFES sobre texto argumentativo, como de carácter investigativo. ¿Listo? Mire, este texto se titula, recordemos, título, referencia, Sinergias Policía-Comunidad. Una mirada desde la gestión territorial de la seguridad. Este es un texto que estuve buscando, es de la señora Alba Molina, lo publicó el año pasado en noviembre, en el 2022, y es un ensayo publicado por ella en la Escuela de Posgrado de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, aquí en Bogotá. Entonces, ella llegó a las siguientes conclusiones en el artículo que escribió. Vamos a leerlas, ¿vale? Vamos a ver qué fue lo que la señora Alba Molina escribió. Y vamos a analizar esto que ella escribió y generar preguntas tipo ICFES. Puede ser desde su estructura, desde su sentido, desde sus partes, desde las comas, desde, bueno, ya ven, desde la multiplicidad de aspectos que conforman un texto. Dice, para comprender aquí, también les había dicho un tip de lectura, independientemente del área que estén respondiendo, es que lean por oraciones, perdón, por oraciones, identificar función y sentido, pero cuando ya son textos tan largos, identifiquen función y sentidos por párrafos. ¿Listo? Vamos a leer párrafos y vamos entonces a identificar qué podemos extraer de cada párrafo. ¿Listo? Lo esencial. Vamos ahora por oraciones. Oh, carajo, pero listo, era la primera oración. Los principales desafíos de la función de policía incluyen coayudar a la construcción de mejores formas de vida y de vivir en paz, y mediante la aplicación y el uso de diversos mecanismos de control social y modos de ejercicio de autoridad, posibilitar la vida en condiciones de seguridad conforme a la acepción planteada por la ONU en 1994. Conector lógico. Sin embargo, el desafío para el policía de la calle, el funcionario que en el día a día afronta la condición humana que quebrantan las normas, es lograr actuar con criterio de sana autoridad que le garantice la legitimidad de su presencia y su labor en el contexto comunitario, de modo que sea reconocido porque hace su trabajo y lo hace de tal modo que refuerza valores constitucionales esenciales. Dos oraciones bien larguitas. ¿Ya? Esto ya es como un trabajo de doctorado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las dos ideas planteadas? Vean que están, sin embargo, tan equilibrado. Está en la mitad de estas dos grandes ideas. ¿Cuál es la idea 1? Vamos a escribir aquí abajito. ¿Cuáles son las ideas que se contraponen? Entonces, ¿qué dice al inicio?
Ampliemos esto para que sea mejor este párrafo. Los La retos del función. día a día, de que uno, bueno, los policías cumplen en el día a día. ¿Listo? Primero la Entonces, función. la función de los policías, ¿cierto? La función de la policía, la cual dice, bueno, coayudar a la construcción de mejores formas de vida, de vivir en paz, y mediante la aplicación y el uso de diversos mecanismos de control social. Función de la policía para posibilitar, ¿cierto?, condiciones de seguridad conforme a una institución internacional, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, y el uso del control social esto, pongámoslo así, como para intentar recoger la globalidad. Pero el desafío para el policía de la calle, el funcionario que... ay, qué madre, perdón. Pero. El desafío para el policía de la calle, el funcionario que en el día a día afronta la condición humana que quebranta las normas, es lograr actuar con criterio de sana autoridad que le garantice la legitimidad de su presencia y su labor en el contexto comunitario. Pero, vean qué está diciendo. El desafío para el policía de la calle que se encuentra con la humanidad, ¿no? Como dice aquí, con esta condición humana. Entonces, pero el desafío listo, garantiza la legitimidad de su presencia, pero el desafío es la legitimidad de su labor. Ese es el contraste, y lo hace de tal modo que refuerza valores constitucionales esenciales. ¿Listo? Porque el desafío es la legitimidad de la labor del policía. Cuenten. ¿Por qué? Ahí lo dice arriba. Para garantizar la legitimidad. Porque se encarga de mantener el orden. Precisamente nos estaba diciendo que el desafío es que para ustedes como policías es que sea legítima su labor ante una sociedad que pues quebranta constantemente las normas. O sea, la función como policía es bueno, la función ya nos está diciendo acá, construir formas de vida para vivir en paz mediante la aplicación de control social que nos están estipulando instituciones. Pero la condición humana quebranta normas y el desafío es cómo nos legitimamos ante esta población que quebranta normas. Ya que la función del policía es esta. Vean que ahí cómo se ven las dos ideas articuladas. Entonces dice, la función es esta, pero el desafío es este. Función y el desafío. Esto es lo que conforma este primer párrafo. Con un conector de oposición. La función del policía es esta, pero tiene un desafío al cual se enfrenta. ¿Claro hasta ahí? Bueno, voy a continuar acá. Los principales factores que generan distanciamiento o aproximación entre los funcionarios policiales y las comunidades y ciudadanos que demandan servicios específicos de policía en un territorio determinado se pueden apreciar en tres grupos, a su vez complejos e imbricados entre sí. Factores de orden estructural, de orden institucional y de orden comunitario
que deben ser intervenidos para lograr una conciencia de la seguridad como bien público resultante del concurso y aporte de todos los ciudadanos y se promuevan nuevas formas de relación con prácticas culturales abiertas, dialógicas, de responsabilidad, por lo que cada actor y sujeto, por lo que a cada actor y sujeto social compete. Listo, les compete. ¿Sí se dieron cuenta que es solo una oración? Una oración que forma un párrafo, 2, 4, 6, 8 líneas. Entonces, ¿qué es lo fundamental de esta oración? Insisto, estos textos, ustedes, digamos que dentro de todo les aparecerá un texto de este talante, así, largo, de casi 500 palabras, de construcción de varios párrafos, argumentativo, que hable incluso sobre su labor. Dice, los principales factores que generan distanciamiento o aproximación en un territorio, vean cómo en las oraciones se incluyen un montón de informaciones que se pueden dejar como ideas secundarias y aún así no alterar la idea fundamental. Vamos a intentar reconocerlos en este párrafo. ¿Cuál es la idea que hay que seguir en esta oración? A ver, los principales factores que generan un distanciamiento entre, bueno, ahí ya nos los ponen los funcionarios, las comunidades, los ciudadanos, que demandan todo esto, bueno, el territorio, que se pueden apreciar en 3 grupos, a su vez complejos e imbricados entre sí. Entonces, los principales factores son, ese es el punto aquí, el resto sí es importante, pero no, pero se puede dejar de ladito para que no perdamos el hilo, como quien dice. Entonces, los principales factores son de orden estructural, de orden institucional y de orden comunitario. El resto lo podemos dejar de lado, ¿sí? No es que no sea importante, sino que no altera el dejarlo de lado un momento y no nos deja perder el hilo de la idea central. Los principales factores que generan distanciamiento o aproximación entre estos 3 son los factores de orden estructural, institucional y comunitario. Bueno, que deben ser invertidos para lograr una conciencia de la seguridad como bien público, resultante del concurso y aporte de todos los ciudadanos, y se promuevan nuevas formas de relación con prácticas culturales abiertas, dialógicas, de responsabilidad, por lo que cada actor y sujeto social compete. Entonces, en otras palabras, lo que nos quiere exponer este párrafo es que existen, entonces la idea principal es que existen 3 factores para distanciar o relacionar a las comunidades con los funcionarios públicos. ¿Listo? Ya sabemos cuáles son esos 3. Ya, esta es la idea fundamental de ese párrafo. El resto, pues, son adornos, digámoslo. Y no es digamos, no es una expresión que menosprecia el texto, todo lo contrario. Son informaciones que se van agregando, que son importantes, pero que tampoco trascienden como la construcción fundamental del texto. Siguiente párrafo. Los aspectos descritos coinciden con planteamientos hechos por Saín, 2010. Esto que ustedes ven acá, y perdón me detengo, son citas, ¿verdad? En textos de carácter académico, uno tiene que referir a citar a la persona que ofrece la idea, que da fundamento a la idea. Incluso casi que cada oración tiene que estar fundamentada, porque si no, no tiene solidez de investigación académica o científica. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar, las referencias, estas citaciones estilo APA.
Entonces está mencionando al autor y dice en 2010 porque después en la bibliografía, si a usted le interesó la idea, ya dio respeto, precisamente, el autor dio respeto a que esa idea no es propia. Y además hay una referencia a la cual el lector puede ir y tomar esa referencia e ir al texto original. Entonces, para eso está la fecha ahí entre paréntesis. Los aspectos descritos coinciden con los planteamientos hechos por Saín en cuanto a la problemática de las policías en América Latina. El análisis territorial que ha servido de base a este ensayo muestra que la segregación socioespacial derivada de un insuficiente planteamiento urbano, acompañada de una explosión demográfica en condiciones de pobreza y de miseria, dada en un contexto de posconflicto, en una cultura de la justicia por propia mano, es la geografía en donde los cuerpos de seguridad, como es el caso de la Policía Nacional, deben poner su acento y esfuerzo. ¿Quién dijo esa idea? Bueno, Alejandro, que te vaya muy bien. ¿Quién dijo la idea que está después de este primer punto? Son dos oraciones. ¿Quién dijo esta idea? Vean que yo les puedo estar haciendo preguntas sobre eso. El escrito lo hizo Alba Molina. Y aquí dice que el planteamiento hecho por Saín es este, y lo expone. Entonces, quien desarrolló o quien planteó la idea fue Saín, pero esto lo retomó la señora Alba para sustentar la idea con respecto a las problemáticas de la policía en América Latina. Entonces la señora Alba hace una referencia a Saín citándolo por estilo A. Y continúa acá, de nuevo, miremos acá. ¿Qué es lo que dice Saín? Se ha hecho un análisis territorial que sirvió para este ensayo que estamos acá leyendo, ¿sí? Y entonces resalta esto. Hay una explosión demográfica en condiciones de pobreza, estamos en un escenario de posconflicto y de una cultura, como dice aquí, de la justicia por mano propia. Y esto es a lo que se enfrenta la policía en América Latina. Lo que subrayé son las problemáticas en América Latina. Entonces, este párrafo lo que hace es exponer las problemáticas a las que se enfrenta el policía. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el texto? El tema que ha transitado en los tres párrafos que está en común. Ya lo podemos inferir. Incluso está en el título, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿El homicidio? El homicidio. ¿De este texto? Ah, ok. Dime. ¿El tema central de este texto cuál sería? La seguridad. ¿La seguridad? La policía. El día a día de la policía. La autoridad. La policía es el tema. Ese es el tema central. Vean que en todos los párrafos se habla de la función del policía. O sea, la policía está ahí como, o el funcionario público. Ponemos policía pues porque hay muchos funcionarios públicos.
Entonces, dentro de esto estamos hablando de la policía y cada párrafo refiere a la policía, ¿sí? Porque ese es el tema sobre el cual se está hablando. Y el último párrafo, el cuarto. Eso que ustedes están leyendo acá son las conclusiones del estudio, ya les había dicho, no lo olviden. Cuarta idea que desarrolla esta señora en sus conclusiones. Los análisis realizados ponen en evidencia un conjunto de factores interdependientes diversos en sus dinámicas, génesis y variación que incluyen aspectos dependientes del gobierno municipal y las policías nacionales, otros relativos a las características organizacionales y operacionales de la institución policial, algunos vinculados con particularidades de los funcionarios, sus modos de relacionamiento interno y externo, y otros muy importantes presentes en las comunidades y los ciudadanos. Todos, de diversa manera, con sincronías y asincronías, con multiplicidad de interacciones entre ellos, afectan, algunos muy negativamente, otros positivamente, tanto la relación policía-comunidad como la construcción de una cultura más democrática, inclusiva, basada en el respeto y el ciudadano, de forma que la seguridad sea una condición de vida, un bien promovido, construido y protegido por prácticas sociales justas y con mejor talante ético aún en los espacios más humildes. Tenemos aquí dos oraciones también grandotas de este texto. De nuevo, dice acá, listo, los análisis realizados, recuerden que ella hizo este estudio, los análisis realizados ponen en evidencia un conjunto de factores. Listo. Se relacionan, son diversos, varían y que incluyen al gobierno, de las políticas nacionales, pero vean que todo es de factores, ¿sí? Los análisis realizados ponen en evidencia un conjunto de factores. Y entonces nos habla de los factores. Ese es el tema del párrafo. Y quiero resaltar que el tema del texto es la policía. Y cada párrafo habla de un aspecto sobre la policía. Entonces podemos decir que son temas secundarios o temas que aportan al tema central, es decir, ideas secundarias para lograr ese propósito central con respecto al tema de la policía. Así, bueno, se dan cuenta que esta primera oración nos habla de los factores, ¿cierto? Entonces, continúa acá, ¿no? Características, entonces estos factores son de características organizacionales, operacionales de la misma institución y factores vinculados a las particularidades de los funcionarios, la forma en que se relacionan dentro, fuera y aspectos de las comunidades y de los ciudadanos. Entonces, los análisis ponen en evidencia factores de la policía, del gobierno, de todo esto. ¿Todos qué? Pues los factores. Sí, vea, vamos a hacer una pregunta sobre esto. Todos. Si yo puedo decir, la palabra todos hace referencia a. Bueno, todos de diversa manera, con sincronías y asincronías, con multiplicidad de interacciones entre ellos, afectan, algunos muy negativamente, otros positivamente, tanto la relación policía-comunidad, recuerden que el tema como tal es este, ¿no? La policía y bueno, su relación con la comunidad. Entonces dice, todos estos factores que se relacionan, que son diversos, que son positivos, negativos para esto, y otros, tanto la relación policía-comunidad como la construcción de una cultura más democrática, inclusiva, basada en el respeto y el ciudadano, de forma que la seguridad sea una condición de vida. Entonces, todos esos factores lo que buscan es la construcción, ¿cierto?
Estas últimas ideas son muy importantes porque ya pues es la conclusión final y más allá de que sea la conclusión final que precisamente está llevando a esos últimos factores que ya analizó en su investigación. Entonces, nos dice que estos factores que confluyen, que son diversos, que afectan positiva y negativamente a la comunidad y a la policía, deben direccionarse a una cultura democrática, respetuosa, cuidadosa, y vean cómo hablaba, porque recuerden sobre la función de la policía que nos hablaba en este párrafo, y es que para llevar a cabo esa función acertadamente, que es la que indaga por la seguridad de los demás, de acuerdo a la ONU, vea cómo recoge esa idea, de forma que la seguridad sea una condición de vida, un bien promovido, construido y protegido por prácticas sociales justas y con mejor talante ético, aún en los espacios más humildes. Y así es como, digamos, que termina estas conclusiones la señora Alba Molina Alba, con respecto a los factores que abarca esta relación entre policía y comunidad. Bueno. Vamos a hacer preguntas sobre cada párrafo. ¿Les parece? Sí, hagamos preguntas sobre cada uno de los párrafos. Bien, primer párrafo. Hagamos una pregunta sobre el conector. ¿Listo? Voy a ponerla aquí porque ahí ustedes tienen la idea y lo que articuló fundamentalmente el párrafo. Recordemos, este párrafo habla sobre los principales desafíos de la función, bueno, habla sobre la función de la policía como principal desafío, ¿no? La función de la policía como principal desafío, ya que tienen estos propósitos. Ya vimos, brindar seguridad para que se pueda vivir en paz y mantener una especie de armonía en la sociedad. ¿Listo? Entonces, los desafíos. Función de la policía y uso del control social, pero el desafío es la legitimidad de su labor. Vamos a realizar una pregunta con respecto al conector. ¿Es adecuado afirmar del primer párrafo que el conector el conector, sin embargo, sirve para? Vean que esta pregunta de una vez me lancé, no les di opción de preguntar, no les di opción de escoger, perdón, porque quiero resaltar aquí cómo se les puede hacer preguntas por conectores lógicos. ¿Listo? Entonces, fíjense que vamos a hacer una pregunta local, pero tengan en cuenta que es local inferencial porque estamos teniendo en cuenta la articulación de ideas. Y como estamos teniendo en cuenta más de una oración, esta pregunta va a indagarles por la articulación de ideas, ¿listo? Como estamos teniendo en cuenta la articulación de dos ideas, la unión de dos ideas, entonces, a partir de un conector, de una parte precisamente, de una expresión, sin embargo. Entonces, como se articulan dos ideas a partir de una parte, es una pregunta local inferencial. Pregunta local inferencial sobre conector lógico, sobre función de conector lógico. O sea, sobre la sintaxis. ¿Listo? En otras palabras, estamos evaluando la sintaxis del texto. Que no se nos olvide, las preguntas pueden evaluar la estructura o la sintaxis o la función de las partes. ¿Vale? Eso es la evaluación sobre la sintaxis. ¿Cómo funcionan las partes? Este es un tipo de esa pregunta. Entonces, de acuerdo al bueno, es adecuado afirmar del primer párrafo que el conector, sin embargo, sirve para, vamos a hacer la positiva,
¿Para qué sirve el conector? Entonces, dejémosla en la A. Vamos a poner esta en la opción A. Y vamos a mirar aquí. Vean que sirve. Cuando a usted le dicen la función es o el sirve para, va a empezar con un verbo. ¿Listo? Entonces, oponer. Ay, ya me queda menos de un minuto, ¿listo? O sea, va a cortar en algún momento y nos volvemos a conectar. Listo. ¿Para oponer qué? Para que se articulen como tal el sentido. Vean que voy a poner el sentido, entonces aquí también evaluará lo semántico. ¿Listo? Sirve para oponer qué. Vamos a poner que la función de la policía es generar formas de vida pacíficas, de acuerdo a lo que voy viendo ahí arriba. Así es que uno hace esto. Es generar formas de vidas pacíficas. ¿La respuesta queda en la A? Sí, vamos a ponerla en la A. ¿Listo? Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Es adecuado afirmar del primer párrafo que el conector, sin embargo, sirvió para oponer que la función de la policía es brindar seguridad para consolidar formas de vida pacíficas, aunque la sociedad busque romper listo. Es adecuado afirmar del primer párrafo que el conector, sin embargo, sirve para oponer que la función, para poner la idea de que la función de la policía es brindar seguridad para consolidar formas de vida pacíficas, aunque la sociedad busque romper las reglas. Vean que esa afirmación presenta. ¿Qué está presentando? La función del conector, oponer cuáles ideas, la expuesta al inicio y la expuesta después. Voy a ponerles una opción ahora que pues va a ser la trampa o cada una va a tener una trampa. Entonces vamos, ay, vengan. Listo. Contrastar, una similar. Podemos decir entonces que en este caso del primer párrafo, el conector, sin embargo, sirve para contrastar que a la sociedad le gusta romper las reglas que lo coartan o limitan. Contrastar que a la sociedad le gusta romper las reglas que lo coartan, aunque la policía tenga la labor de control. No. Aunque la policía tenga la labor de construir formas de vida pacíficas. No sé si se están dando cuenta, pero estoy utilizando los mismos términos sin decir la misma idea. Estoy medio usando algunas palabritas que están arriba. ¿Sí?
quiero que vean que esto es para confundirlos. O sea, que una persona que hace estas preguntas, lo que busca es confundirlos mencionando palabras que sí están en el texto, pero que no dicen lo que dice el texto. Entonces sirve para contrastar que a la sociedad le gusta romper las reglas que lo coartan, aunque la policía tenga la labor de construir formas de vida pacíficas. A ver, ¿qué más le ponemos aquí? Listo, a ver, contrastar que a la sociedad le gusta romper. Venga, vea que aquí está la trampa. Contrastar que la sociedad prefiere romper las reglas que lo coartan, aunque la policía tenga la labor de construir formas de vida pacíficas. Fíjense que, primero, la opción B sí muestra la función del conector, contrastar, es mostrar ideas opuestas. Sí muestra dos ideas opuestas, aunque las muestre al revés, ¿cierto? Que primero se está mostrando lo de la sociedad que rompe las reglas, aunque esto se presenta como una idea posterior, pero bueno, dejémosla hasta ahí. Igual muestra el contraste, aunque la policía tenga la labor de construir formas de vida pacíficas. ¿Cuál es la trampa? Que en el texto no está diciendo que la sociedad prefiere romper, simplemente que la policía se encuentra con una, digamos, como que con humanos complejos, ¿no? Afronta la condición humana que quebranta las normas, pero eso no quiere decir que prefiera la sociedad romper las reglas. Aquí hay una trampa en donde parece que prácticamente se está diciendo lo mismo que arriba, pero un pequeño detalle hace que no se pueda escoger. Voy a ir a la siguiente. Voy a ponerles aquí que esta ya es colorcito morado. Y además voy a poner esta como esta que resalte acá, lo que voy a hacer es tachar. ¿Listo? Como palabra que no funciona. Porque no está diciendo la autora que lo prefiere. Y de este párrafo vamos a decirle sin embargo. Entonces vamos a mostrar ahora un verbo que no responde al conector. El conector, sin embargo, siempre va a buscar contraponer ideas, ¿sí? Oponer. Vamos a presentar una idea que diga lo opuesto. Entonces, el conector, sin embargo, sirve para presentar que tanto la sociedad como la policía, de nuevo, volvamos a lo que dice ahí, buscan formas de vida pacíficas. ¿Qué más podemos decir? Queda igual a la anterior, ¿no? Deslegitimando la... Listo, entonces vamos a poner, presentar que tanto la sociedad como la policía buscan formas de vida pacíficas y condiciones de seguridad de acuerdo a las exigencias de la ONU. Eso es lo que sí, para eso sirve el conector, para articular esas dos ideas. Miren lo que dice la oración. Sin embargo, sirve para presentar que la sociedad y la policía, que los dos buscan esto. ¿La policía y la sociedad buscan esto? No. Solo la policía, de acuerdo a lo que dice el texto. ¿Sí o no? Aquí está. ¿Qué es lo que está diciendo la C? Que el conector, sin embargo, presenta que para los dos ese es el mismo propósito.
Entonces, la C está dando una función que no se da en el, bueno, primero, no da función, no sirve esta función. Y pues, precisamente porque no hay una igualdad entre la policía como la sociedad. Ni la policía, bueno, la policía y la sociedad no tienen ese mismo objetivo. ¿Listo? Ahora, pongamos otra opción que presente un conector, la función distinta de un conector. Por ejemplo, vamos a hablar de la función del conector porque, que el conector porque es el que presenta causas o razones o justificaciones. Entonces vamos a hacer una con esa a ver qué nos sale. El sin embargo sirve para indicar que la causa de la seguridad y el uso de mecanismos, esas son las mismas palabras que están arriba, de seguridad, de control social, fíjense, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estoy dejando las oraciones como en la misma medida, en la misma extensión, eso también lo exige el ICFES. Entonces, ¿será que la función es indicar que la causa de la seguridad y el uso del mecanismo de mecanismos de control social se debe al comportamiento irreverente del contexto comunitario? ¿Será que eso es lo que nos sirve? Para eso nos sirve el sin embargo. Díganme ustedes, ¿queda muy confusa? ¿Será que el conector, sin embargo, sirve para indicar que la causa de la seguridad y el uso de mecanismos de control social se debe al comportamiento irreverente del contexto comunitario? ¿Qué ven ustedes en esa oración? ¿Puede valer? ¿Por qué? ¿Por qué no valdría en caso de que no? ¿Mm? Fíjense ustedes, lo que se quiere mostrar acá es, por ejemplo, en este caso, función de conector lógico, y a esto le estamos sumando, voy a poner aquí, más, entonces local inferencial, más sentido de las ideas articuladas. En otras palabras, lo semántico. Esta es una pregunta de esas que cógelo todo al tiempo. Entonces, conector, evalúa y expone las ideas. Y además, para confundirlos, les pone ideas que dicen o menciona palabras que se encuentran en la misma parte evaluada, pero con una idea distinta. Miren la última entonces. De acuerdo al primer, bueno, es adecuado afirmar del primer párrafo que el conector, sin embargo, sirve para indicar que la causa de la seguridad y el uso de mecanismos de control social se debe al comportamiento irreverente del contexto comunitario. Entonces, quiero pues, presentar acá que lo que nos estaba mostrando, en otras palabras, era la función de la policía y cómo esto es un desafío para la legitimidad de su labor. Vamos, incluso podemos poner aquí, ahora sí, poner esto más claro. Creo que aquí queda mejor así, en la respuesta correcta. Oponer la idea de que la función de la policía es brindar seguridad para consolidar formas de vida pacífica
aunque se enfrenta a legitimar su labor ante la sociedad. Esta queda mejor como conector que articula estas dos ideas. Bueno, oponer, ya, listo. La idea de que la función de la policía es brindar seguridad para consolidar formas de vida pacíficas, aunque la legitimidad de su labor, que quede más bonito, aunque la legitimidad de su labor es un desafío. Ahora sí, esta sí responde perfectamente a la tarea y al sentido. Entonces, bueno, aquí, esta es una pregunta de esas que, como les venía diciendo, articula hartas cosas, literal, de carácter inferencial, articula dos ideas a partir de un conector, me están evaluando cuáles son las ideas del conector, o más bien las ideas articuladas, el párrafo maneja dos ideas subsecuentes, las cuales se encuentran en la A. Las otras opciones lo que hacen es presentar un montón de afirmaciones que, aunque utilice palabras del texto, lo que busca es confundirlo, porque presentan ideas distintas. De nuevo, vemos que la función es presentar que, bueno, la función de sin embargo, lo que hace sin embargo es oponer que la policía brinda seguridad aunque se encuentre con un desafío. La B nos dice que la sociedad requiere romper las reglas y esa no es la idea central de la segunda oración. Por eso quité eso de la primera opción, que es la respuesta correcta. C, dijimos que no servía porque nos dice que las dos buscan la misma función, tanto la sociedad como la policía. Digo, el mismo propósito, generar vidas pacíficas y condiciones de seguridad. Una afirmación que utilice las mismas palabras o informaciones que están en el texto, pues no está respondiendo a la función del conector, sin embargo, de las ideas allí articuladas. Por eso lo descartamos. Y la D dice que la función es indicar que la causa de la seguridad y el uso de mecanismos de control social se debe a la irreverencia de los conectores comunitarios. Lo cual nos está diciendo que no es un desafío al cual se está enfrentando la policía. No nos está dando causas. Entonces, ¿cuál fue digamos, para escribir la opción C, me basé en la función de conectores de igualdad, como y, como también, como asimismo. Y puse ahí adornado con la idea. En el caso de la D, puse con la causa, ¿no? Función del conector, de conectores causales, como porque, ya que, debido a esto, por ello, por esto, conectores que indican causa y consecuencia, y pues vemos que no nos está presentando. Por ello, se descartarían las otras tres opciones para mostrar ahora sí la función del conector. Sin embargo, en este caso. ¿Listo? Bien, en el segundo párrafo, nosotros dijimos, bueno, los principales factores que generan distanciamiento o aproximación entre todos estos son los de orden estructural, institucional y de orden comunitario. Podemos decir entonces que la idea del segundo párrafo es, ¿cuál es la idea del segundo párrafo? Entonces acuérdense ustedes que cada párrafo desarrolla una idea, ¿verdad? Es una pregunta netamente sintáctica, semántica, perdón, e inferencial. Inferencial, pregunta semántica. Una pregunta inferencial, semántica. ¿Cuál es la idea del segundo párrafo? La idea del segundo párrafo es esta que ya tenemos aquí, que ya habíamos recogido y que precisamente habíamos resaltado.
Y dijimos en este segundo párrafo particularmente, ay, veas que este párrafo es una sola oración. Y este párrafo tiene unos incisos o frases que se introducen dentro de la idea principal para darle, pues, digamos, como informaciones para desarrollarla mejor, pero que muchas veces cuando leemos nos hacen perder el hilo central. Entonces, por ello, vamos a realizar la pregunta sobre la idea del segundo párrafo, la idea central, porque precisamente a nosotros como lectores, como muchas veces se nos pierde el hilo, entonces es una forma pues, de evaluar la comprensión, o incluso, como les decía, también de corcharlos un poquito. Así que vamos a poner esta respuesta en la D, ¿listo? La idea del segundo párrafo es, aquí, listo. Escribir aquí la respuesta correcta. La idea del segundo párrafo es, hay, o hagámoslo negativo. Hagamos la negativa para que quede. Yo sí dije, me faltaba algo acá. Semántica y además negativa. Pongámosle, es falso afirmar que la idea del segundo párrafo es. Vamos a poner las ideas que sí son, ¿listo? Como la respuesta es en la D, ahí vamos a poner la que no es. Entonces vamos a buscar escribir cuál sí es la idea del segundo párrafo, ¿listo? Las comunidades. No sé si se fijan que yo siempre empiezo con minúscula, precisamente porque estamos completando afirmaciones. Las comunidades y los funcionarios públicos se relacionan desde el orden estructural. No. Las comunidades y los funcionarios públicos se relacionan por medio de 3 factores. Tenemos hasta aquí. Entonces, del párrafo sí puedo decir que las comunidades y los funcionarios públicos se relacionan por 3 factores. Listo. Esa es la oración. O lo que sí puedo decir, como estoy construyendo una pregunta negativa, entonces primero pongo las respuestas positivas. También puedo decir del segundo párrafo que, pongamos lo que escribí arriba. Existen algunos factores para distanciar o relacionar a las comunidades con los funcionarios. Con la policía. Pongámoslo de nuevo. Entonces, es similar a lo que dice la C. Ya se dan cuenta, las comunidades y los funcionarios, busquemos un sinónimo de relacionar, porque arriba hay una ya se dice relacionar, ya, qué pereza poner la misma palabra. Entonces, cuando se están haciendo las preguntas, lo que hacemos es, se corresponden, vea, queda más chévere. Lo que hacemos es buscar sinónimos, ¿sí? Y decimos lo mismo con diferentes palabras. Entonces, vea, estoy construyendo la respuesta C,
La respuesta C no es la correcta, pero dice algo que sí es del segundo párrafo, y es que la B, es que existen algunos factores para distanciar o relacionar a las comunidades con la policía. Listo, similar a lo que se está diciendo abajo. Y otro aspecto, a ver, el orden estructural, institucional y comunitario afecta a las relaciones. Las relaciones de la policía y la comunidad. Es que no me gusta que quede tan extenso, pero bueno, dejémoslo así extenso. El orden institucional, estructural y comunitario interfiere, busquemos un sinónimo a relaciones. Busquemos aquí. Démoslo así. Entonces, el orden institucional, estructural y comunitario interfieren, estamos respetando la pluralidad, de las relaciones de la policía y la comunidad. Listo. A, B, C dicen lo mismo en distintas palabras. ¿Qué es lo mismo? Que los principales factores que generan distanciamiento entre estos son estos tres. Y ya. Ahora, ¿qué no dice el segundo párrafo? Vamos a buscar la respuesta correcta. ¿O qué es lo falso? Entonces, podemos decir, a ver, ¿qué? Listo. Bueno, hay responsabilidad por lo que a cada actor y sujeto social compete desde los factores sociales. Esto que está aquí, lo tomé de arriba, lo copié y lo pegué. Hay responsabilidad por lo que cada actor y sujeto social compete. Y ahí puse la palabrita factores por lo que es lo de la idea central. Pero no tiene nada de sentido. Eso no sirve. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el párrafo me está informando que los principales factores son tres para esa relación. Entonces, aquí no se habla de los tres factores para esa relación entre sociedad y policía. Así las cosas, por eso no sirven. Digo, por eso sirve la opción D. ¿Por qué? Porque precisamente es lo falso de segundo párrafo. Entonces aquí, de nuevo, hicimos una pregunta inferencial, semántica, de carácter negativo, en donde escogimos la idea que no se puede o que sería falsa de acuerdo al segundo párrafo. Y bueno, les cuento. Ahorita yo creo que podemos dejar la clase hasta acá. Voy a realizar unas preguntitas tipo ICFES de los otros dos párrafos. ¿Listo? Me las responden y mañana hablamos de las preguntas que quedaron de esto, de las preguntas que quedaron de la clase anterior. No las realizamos hoy, mañana las terminamos de realizar, que fue el último documento que se les envió. Y bueno, mañana llegaremos con otra actividad. Hoy simplemente fue, digamos, realizar estas preguntas en vivo y en directo. Lo que busca o lo que buscó en este momento fue presentarles la manera de realizar esto y que ustedes no se tienen que asustar. Que en otras palabras son personas. ¿Sí? Vean, yo soy una persona, soy pues una profesora que por supuesto también se equivoca al momento de leer, entonces son personas que también pueden
equivocarse, pero tengan en cuenta que estas preguntas pasan por un proceso de revisión bastante profundo, digamos que son rigurosos en este proceso de revisión para que les pregunten a ustedes en efecto sobre la estructura y el contenido. ¿Listo? Entonces sí, son personas, pero van es a eso, a la estructura del contenido y a lo que muestra el texto y las ideas del texto. 1, 2, que estas personas, así como yo, para realizar estas preguntas, lo que hacen es tener la idea de la respuesta correcta, clara, y luego van a las otras opciones a rellenar para confundir. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a estar adelante. No se me dejen confundir, que no todas las ideas son lo mismo, así utilicen las mismas palabras. Por favor, miren lo que acabamos de hacer ahorita. Utilizamos las mismas palabras que están en el texto, pero no expresan lo que están preguntando o sobre la tarea. Siguiente, ya que ustedes vieron cómo se realizan estas preguntas y ven los parámetros para cada una de ellas y que uno como persona que las realiza puede escoger, entonces por favor, que ya quede claro aquí, los tips que ya se les dio para las preguntas a realizar siempre. ¿Sí o no? ¿Cuáles eran? Identifique la tarea. ¿Qué quiere hacer la tarea con respecto a qué se le está evaluando? Porque es que ahí es cuando usted ya mira, o sea, procesa el método correcto para solucionar esta tarea, que finalmente va a lo que veníamos diciendo, que es a la estructura y a lo que el autor quiere decir. Nosotros acá mostramos o decimos o hablamos sobre lo que el autor utiliza, sobre lo que el autor quiere, sobre lo que el autor practica en sus ideas estructuradas y, bueno, aquí planteadas. Ahorita trabajamos un texto, como les decía, de carácter investigativo, porque también nos tenemos que enfrentar a textos complejos para que allá sea fácil, ¿cierto? Estoy segura que después de trabajar todos estos textos que son un poquito más elaboraditos, pues, hombre, ustedes van a estar mucho más fuertes para cuando lleguen los otros textos y les va a ser fácil apreciarlo, ¿listo? Seguiremos en la práctica, no se les olvide mínimo 10 minutos de lectura al día. Piénsense eso, qué es lo que dice la oración, cómo utiliza los signos de puntuación. Incluso si es largo el texto, ¿qué hace cada párrafo? ¿Qué quiere decir cada párrafo? ¿Cómo funciona la estructura? ¿Y cuál es la idea fundamental del párrafo? ¿Cuándo son continuos? Bueno, aquí ya hicimos entonces preguntas sobre texto discontinuo, texto continuo de carácter investigativo. Ya les envío las otras preguntitas. Que me les vaya muy bien, descansen y nos vemos mañana. ¿Listo? Muchísimas gracias. Listo, profe, muchas gracias a usted. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Yuri, cuídate. Chao, profe, gracias igual. Hasta luego.